Dios a quien nosotros le servimos y que es digno que le dediquemos tiempo, que lo honremos, porque no hay nada ni nadie que iguale al Dios que nosotros conocemos y le servimos. Hoy aquí en los Estados Unidos es un día festivo de los más reconocidos, enfatizados de todos los demás años o días festivos. Hoy se celebra el Día de la Independencia, llamado también el Día de la Libertad. Fue muy costoso el poder lograr el establecer un sistema gubernamental autónomo. Hubieron guerras donde muchas personas ambicionaban la libertad, pero no la pudieron disfrutar porque murieron en el campo de batalla. Hoy nosotros podemos dar una mirada retrospectiva y en cierto sentido agradecer a aquellos que tenían y sostuvieron sus ideales de tener un país, una nación que pudiera gobernarse por sí mismo. Pero lo más grande de todo el panorama es la Constitución que se estableció para gobernarse, y en ella se estableció la libertad de culto, la libertad para adorar a Dios, la libertad para proclamar el Evangelio, el cristianismo. Si es que le agradecemos a aquellos que no solo pensaron en una nación autónoma, sino también en una nación donde hubiera libertad para servir a Dios. Saludamos a aquellos que nos están observando y escuchando, y esperamos que en esta hora tú puedas comunicarle a una otra persona, sea un familiar, sea un amigo, sea a un conocido, y le ayudes a poder sintonizar la programación, porque estamos seguros que ha de ser de grande bendición. Vamos a estar estudiando la palabra. Otra motivación de agradecimiento, porque tener la palabra de Dios y poderla estudiar con libertad es algo grande. Hay lugares donde no se permite la publicidad de la palabra de Dios. Es prohibido tener
Biblias y hasta encarcelan y martirizan a los que tienen una Biblia. Pero nosotros tenemos el privilegio y la libertad de tenerla y de vivirla. Hoy estudiamos y continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, diríamos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El tema de este estudio es el efecto del Evangelio. El texto clave que está en Hechos capítulo 19 y versículo 19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La verdad, a través de todo el estudio, es que el Evangelio tiene el poder de cambiar radicalmente el corazón de las personas y, por consecuencia, de las comunidades donde la iglesia predomina con sus habitantes. Hay un cambio en esa sociedad. Vamos a la porción bíblica que consideraremos en el estudio, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, y luego en el capítulo 19, 11, versículo 11, 12, 18, 19, del 23 al 27. Dice la palabra del Señor: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos disputaban con él, y unos decían que era ese caballero, y otros parece que es portavoz del nuevo Dios, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópago, una mujer llamada María, y otros con ellos. Capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los baños sobrenaturales del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros
pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, si hacía la plata del tresillo de Diana, daba como ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. pero veis y oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha tratado a mucha gente con persuasión, diciendo que somos dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande. El día ha pasado y el momento de reunirnos para adorarte y para estudiar la palabra y para, Señor, ser de bendición a aquellos que están muy atentos y en espera de escuchar y de recibir. Gracias por los que han llegado, por aquellos que vienen de camino y aquellos, Señor, que nos escuchan y nos ven. Esperamos que el Espíritu Santo ministre a sus vidas, a sus cuerpos, Señor, que ellos puedan entender y comprender y experimentar el poder tuyo en sus vidas. Bendice a los hermanos que nos ayudan con la adoración, con la etnología. Es para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorious. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta preciosa noche. Después de este aguacero que yo creía que no iba a parar, yo vi, todo lo vimos, fue tremendo, pero gloria a Dios que estamos aquí alabando, ni la lluvia nos paró a nosotros de venir al templo del Señor para alabar su nombre. Dale la gloria y dale la honra, porque esta es la naturaleza, es preciosa. Y a nosotros los cristianos, hermanos, nada nos debe de parar, nada ni nadie. Gloria a su nombre. Ahora, para la gloria de Dios, vamos a cantar un himno allá en el Monte Oré. Sería bonito que los que se puedan parar se paren, se levanten y alabemos a Dios, porque es un poquito larguito, pero ahí estamos, para glorificar a Dios. Aleluya. Con nuestro hermano. Yeah.
Hermano, que Dios los bendiga. Vamos a buscar nuestra palabra, el libro de Salmos, capítulo 150, y leemos el 4 al 6. Cuando lo tengan, lo indican como un amén. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Yo le pedí al Señor, le tengo un corto testimonio, bien rápido. Como a las 5:10 de la tarde estaba yo leyendo la palabra y me puse a orar. Y esa lluvia fuerte. Y yo le dije, Señor, en mi oración, si tú has permitido que llueva tan fuerte así, yo sé que es que la creación no necesita. Los árboles, las plantas, la tierra, no necesita. Pero el espíritu de cada uno de nosotros que nos congregamos aquí los martes por la noche, también necesita de ti, necesita alabarte y adorarte. Así que si te agrada a ti, que a lo menos a las 6 de la tarde deje de llover, para que nosotros podamos congregarnos en tu casa y darte lo que tú te mereces. Y a las 6 de la tarde en punto, no sé aquí, pero en mi casa, dejó de llover. Y le di gloria a Dios porque me dejó entender que Dios nos escucha. Cuando Él ve en el corazón de nosotros que queremos alabarle y adorarle y buscarlo, Él abre las puertas. Él busca los medios para que nosotros lleguemos a hacer lo que queremos hacer para Él, porque Él se agrada. Y quería darle ese corto testimonio. Que Dios los bendiga. Hermanos, y ahora vamos a recoger las ofrendas y vamos a cantar nuestra última canción, Tú eres el alfarero, para la gloria de Dios. Tú
pasen buenas noches. Gracias, que el Señor me los continúe bendiciendo. Y ahora nuestro amado pastor, el reverendo Castillo, con nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué bueno. Que los hermanos con gozo, con alegría, con reverencia, con temor, han adorado al Señor. Y estoy seguro que los que han escuchado y los que han observado se han gozado. Hemos recibido información de que son muchos los que al escuchar a nuestros hermanos adorando al Señor a través de la tecnología han hecho que haya gozo, que haya contentamiento. El ambiente de muchos al escuchar estas alabanzas, al escuchar estos cánticos, han cambiado. Ese ambiente que ha sido pésimo, en el cual se han encontrado tristes, Dios lo ha cambiado. Mientras han escuchado la adoración de los cánticos que al Señor se le han dedicado. Gloria a Dios. Vamos de inmediato al estudio de la palabra, porque es un estudio como todos los que hemos presentado y los hermanos que han participado, han sido de grande bendición. Dios ha provisto a través de ellos, de estos estudios, conocimiento para entender, para conocer a Dios y el plan que Él tiene. No solo con la humanidad, sino mayormente con cada uno de nosotros. Como dijimos en el preámbulo, en la introducción, vamos a hablar sobre el efecto del Evangelio, el impacto que causa el Evangelio cuando es predicado y en él el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Bien sabemos lo que significa la palabra evangelio, porque el evangelio, los primeros en proclamarlo fueron los ángeles. En el capítulo 2, versículo 10 del libro de Lucas, en el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, los ángeles fueron los primeros en decirle a los pastores: he aquí os damos nuevas de gran gozo. Pero, ¿qué ofrece el Evangelio? Además de ser una buena noticia, una buena nuevas. En el libro de Marcos, pero vamos primero a esta observación. En el Evangelio es que se encuentra el poder de Dios. Un poder poderosísimo.
un poder que sobrepasa a todos los demás poderes y autoridades que hay sobre la tierra. Tiene el poder para salvación. José Raúl, préstame uno de los micrófonos porque vamos a participar. Y vamos a buscar en Romanos capítulo 1, el versículo 16. Alguien que lo recite, pero con autoridad, con poder. Déjeme hacer una explicación. La razón por la cual queremos el micrófono que lo usen es porque hay gente escuchando y están interesados en que cuando le decimos a un hermano que lea un versículo, ellos quieren escucharlo, porque ellos quieren buscar en la Biblia. Muchos de ellos tienen Biblias y están con nosotros en este momento estudiando la palabra. Así es que vamos a escuchar a nuestro hermano. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Otra vez, repítaselo otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia tan profunda y por eso dice, no se avergüenza del Evangelio. Nosotros los creyentes no podemos avergonzarnos, no podemos callar cuando tengamos la oportunidad. Él dice, no me avergüenzo. Y la razón preponderante es porque en el Evangelio está el poder de Dios. Y es el poder de Dios. ¿Y qué produce el poder de Dios en el Evangelio? Salvación. Produce la salvación. Y no hay nada más grande. No hay nada que iguale a la experiencia de las salvaciones. Vamos a ver, porque el Evangelio también nos provee vida eterna. En el capítulo 3 y versículo 16 del Evangelio escrito por el apóstol Juan, bien familiar, bien conocido, ese versículo. A ver, ¿quién lo tiene? Y lo puede leer, pero tan fuerte. Amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Repítelo, hermano, repítelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fíjense ustedes, tan extraordinariamente Dios muestra su amor. Su amor. Los seres humanos tienen amor, sienten amor y buscan la manera de cómo expresarlo, de cómo comunicarlo. Hay padres que le dicen a los hijos, tú no te puedes imaginar.
Podrás pensar, pero tú no te puedes imaginar cuánto yo te amo. Hay maridos a sus esposas y las esposas a sus maridos, y así sucesivamente. Hay gente que quiere expresar y demostrar su amor. Dios nos ha demostrado su amor regalándonos, dándonos a su Hijo. En otra porción bíblica que no voy a citarla literalmente, pero Pablo dice, observemos bien, que apenas alguien podría morir por alguien, pero dice, eso es si a quien van a librar de la muerte es un justo. Entonces, Pablo lo que quiere es hacernos ver, Dios da a su Hijo que muera por nosotros, y voy a usar la palabra, no porque éramos buenos. Él envía a su Hijo que muera para darnos vida eterna, siendo nosotros pecadores y enemigos de Dios. Entonces, hay que pensar, ¿qué es vida eterna? Yo no le voy a analizar lo que implica, todo lo que significa vida eterna, porque a veces pensamos que es la prolongación indefinida del tiempo. Bien sea que Dios nos ofrece un tiempo indefinido que no tiene un final, pero dentro de ese tiempo, ¿cuántas cosas se nos proveen? Vamos también a observar que en el Evangelio está la liberación de la condenación. Vamos a ver Romanos 8:1. Romanos 8:1. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. El Evangelio es quien nos trae y nos presenta a Cristo. Lo recibes, crees en Él, vives en Él, te libraste de la condenación eterna. Porque el único Salvador entre Dios y los hombres es Cristo. Lucas 2:11. Y mientras tanto otro se va buscando a Juan 4:42. Lucas 2:11. Otro anuncio de los ángeles. Que os ha nacido hoy
en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Repítelo, repítelo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Bien, bien. Muy específico. Porque en el estudio vamos a ver que había muchos otros que habíanse presentado y habían para ellos pedido y reclamado derechos que realmente no les correspondían. El único Salvador es el Señor Jesucristo. Vamos a ver Juan 4:42. Y decía a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Tú puedes ver, aquella experiencia fue algo terrible. Yo creo que es la experiencia nuestra. Aquella mujer en Samaria, que junto al pozo de Jacob tuvo un encuentro con Cristo, esa mujer se convirtió en una misionera. Rápidamente, no podía aguantar, no podía sostener, se fue corriendo y le decía a la gente: vengan acá, venga, venga, venga. Y ellos le preguntaron: ¿pero qué le pasa a ella? Mira, se ha vuelto loca, ha perdido el conocimiento del juicio cabal, mira cómo está. No, vénganse. Y ellos le siguieron. Y cuando llegaron, se encontraron con Jesús. Y Jesús comenzó a hablarles, comenzó a enseñarles, comenzó a descubrirse. Ustedes piensan en un judío que los odia. Ustedes piensan en un judío que los desprecia. Ustedes piensan en un judío que no quiere nada que ver con ustedes, pero se han encontrado con uno que los ama. Se han encontrado con uno que vino a buscarlos, que vino a encontrarlos. Y la experiencia fue tan grande que llaman a la mujer. Dicen: mira, ven acá. ¿Tú sabes algo? Nosotros te escuchamos. Yo estoy seguro que alguno de ellos le diría: mira, yo te doy la gracia por haberme ido a buscar. Yo te agradezco el que tú hayas salido corriendo. Mira, primero yo pensaba que tú te habías vuelto loca, que habías perdido el raciocinio, el razonamiento. Pero ahora, la experiencia que he tenido, el encuentro que he tenido, ya no es por lo que tú me dijiste, ahora es por lo que yo he experimentado. Y así nos pasa. A veces con algunas personas le testificamos y la persona como que piensa y dice: ¿será verdad lo que él me dice? Sucederá como él dice. Pero llegan y tienen la experiencia y después van y le dicen al hermano que los invitó: oye, yo me lamento de no haber ido antes. Yo me lamento de no haberte escuchado, pero escuchado con el sentido de obedecer, de responder. Te escuchaba por no ser mal educado, pero ahora te voy a escuchar porque sé que lo que tú tienes y lo que yo he recibido es la verdad. Es la verdad.
vamos a observar que a través de el Evangelio Dios nos provee lo que es tan urgente y necesario para poder aprovechar, para poder disfrutar. Juan 14, versículos 15 al 18. Juan 14, del 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, en el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Vuelve eso. No. Deja que lo lea otra vez para ahí. Fuerte. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Qué promesa. Jesús estaba con los apóstoles y ellos de vez en cuando como que pensaban, ¿y si este nos deja? Que Él dice, Él está hablando de que va a irse a la casa de su Padre y que es necesario que Él se vaya. Porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no se manifestaría. Porque la razón era la siguiente: Jesús en su estado físico, corporal, podía estar nada más que en un lugar a la vez. No podía estar en muchos lugares. Por eso lo iban a buscar. Por eso lo esperaban en algunos lugares. Porque física y corporalmente Él estaba realmente limitado. Pero Él sabía que después que muriese y resucitase, Él quería estar en todas partes a la vez. Pero para estar en todas partes a la vez, bien, nosotros estamos aquí y lo sentimos, sabemos que Él está. Pero ahora mismo en otras partes del mundo, mis hermanos están adorándolo, están glorificándolo y están sintiendo la presencia de Él, pero de una manera grande, poderosa. Aquí están sucediendo milagros, sanidades. Gente está diciendo, no es más, démelo, déjenme recibirlo. Yo quiero pasar para que oren por mí, porque yo quiero recibirlo. Pero es a través del Espíritu Santo. Él lo dijo, yo me voy. Y cuando yo llegue allá arriba, yo le voy a decir a mi Padre y al Padre de ustedes que envíe al Espíritu Santo para que esté con ustedes
en dos formas. Primero va a estar con ustedes, pero luego va a estar en ustedes. Estará y morará. Y la presencia del Espíritu Santo hace posible que tú puedas sentir a Cristo vivo y poderoso. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Óyeme, qué bendición, ¿ah? ¿Cómo nos está? Amén. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Otra vez, hermano, pero bien fuerte. Vete más cerca para que si podemos que te vean. Vente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. En el Evangelio está esa promesa de recibir poder, recibir vigor, recibir energía, recibir fuerza. Pero no solamente es para que nosotros nos sentemos y lo disfrutemos, sí, pero que no le pongamos frontera. ¿Sabes para qué quiere el Señor que recibamos el poder del Espíritu Santo? Ahí está. ¿Para qué? Para que le seamos testigos. Le seamos testigos. Comenzando, cuando Él dice Judea, cuando habla de Jerusalén, cuando habla de Judá, Samaria, todo su confín, hasta el fin del mundo. Pero hay que comenzar en la casa, en el hogar. Hay que dar un buen testimonio, que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares vean y no pongan en tela de juicio el Evangelio. ¿Será verdad que salva? ¿Será verdad que tiene poder? Porque como que no ha transformado a fulano. Como que todavía, yo no voy a decir la lengua, pero ya lo dije. Pero que todavía sus actitudes, su proceder, su manera de ser, su hablar, como que no ha cambiado. Pero hay que comenzar para que llegue hasta los confines de la tierra. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. El conocido Saulo hebreo y el conocido Pablo romano. Cuando él tuvo la experiencia del conocimiento del Evangelio, él no se pudo detener. Él no pudo aguantar. Él estuvo dispuesto a salir. Y por eso es que en esta
lección, en este estudio, vemos cómo ellos determinaron salir e ir y confrontar. Es bueno que, ¿verdad? Sabemos que ser un testigo de Jesucristo es un testigo que tiene que saber que va a tener adversidades, que va a confrontar contrariedades, que lo van a perseguir y aún a maltratar, y en algunos lugares han sido lamentablemente martirizados. Pablo no se podía contener y llegó a Atenas. Y Atenas era una ciudad muy importante. Era el centro de los catedráticos. Era la ciudad donde iban muchos de distintas partes entonces a filosofiar, bien sea a presentar sus cátedras, a querer demostrar lo mucho que sabían. Pero también en ese lugar, lamentablemente, cuando él observó toda esa ciudad, pudo ver que los que acudían, que los que se reunían, lo que presentaban era algo que habían recibido de individuos que se habían destacado en sus filosofías. Por ejemplo, cuando hablamos de los epicúreos, estos, imagínense que el fundador de ellos había existido o había nacido y presentado su filosofía 3 siglos, 300 años antes de Cristo. ¿Cómo esa filosofía iba de generación en generación implantando que la naturaleza, cuando se habla de la naturaleza, se habla de todo lo que compone el globo terráqueo, sea los animales, los acuáticos, los cuadrúpedos, los mamíferos, los anfibios. Cuando también se habla de la naturaleza, se habla de la vegetación, de los árboles, de toda planta. Cuando se habla de la naturaleza, se habla de las aves, volátiles, de todo, de rapiña, de toda clase de ave. Cuando también se habla de la naturaleza, se habla de los elementos: sol, agua, aire. Entonces, se consideraba que la naturaleza era quien podía enseñarnos o enseñar al ser humano para que entendiese y comprendiese
y se le desarrollasen sentimientos, para que experimentara sensaciones, para que se mantuviera en expectativa de las cosas que se consideraban se podían probar como la verdad. Pero sin embargo, cuando Pablo los confronta, le hace saber todo eso que en esa filosofía se presenta, no le provee al ser humano una experiencia que lo transforme, ni le da una esperanza que le haga tener la garantía, la seguridad de una vida eterna. Pero habían otros más, y eran los estoicos. Estos también tenían una filosofía de hacía más de 300 años que se había comenzado a propagar. Y el que había comenzado se llamaba Zeneón. Y Zeneón era quien declaraba que la razón, el razonar, el analizar, el raciocinio, déjeme decirle, es una de las facultades que Dios puso en el hombre, la capacidad para razonar, evaluar, para poder determinar entre lo bueno y lo malo. Pero él quería hacer creer que era la autosuficiencia de la meta de la vida. Y sea, si sabes razonar, si sabes realmente evaluar, si sabes hacer la diferencia entre una cosa y la otra por medio del razonamiento, eso es lo suficiente, es lo que tú puedes en sí, autosuficiente, quiere decir de ti mismo, auto de ti mismo, tú podrías desarrollar la ciencia del raciocinio, del razonar. Pero realmente, cuando Pablo les dice, eso es limitado, eso no tiene el todo de lo que se necesita. Y entonces le comenzó a hablar. Yo le voy a presentar a alguien que es más que suficiente, y le voy a presentar el cómo él es y por qué es. Entonces le presenta a Jesucristo, pero no le presenta a Jesucristo como otro filósofo, sino le presenta a Jesucristo como el mismo Dios que se encarna y habita entre los hombres y ocupa una posición de proveerle al hombre lo que el hombre, por medio de la filosofía, de los cultos, de las religiones, de todo cuanto pudiese
él en sí adquirir no le proveería lo que a través del Evangelio Jesucristo le está. Y en medio de eso, Pablo le dice al que fue crucificado, él murió, pero ¿saben qué? Resucitó. Aleluya. Y cuando lo escucharon de que él venció la muerte, dijeron no, se salió del formato, se salió del curso de lo que los antepasados habían enseñado. Entonces le llamaron como un palabrero. Usted a veces ha escuchado gente, no siente nada más que palabras, o palabras, que no tiene nada básico, que al usted escucharle no hay nada fundamental. Pero hay veces que la persona sí. Usted le puede hablar del Evangelio a una persona y la persona va a decir, nada, si lo que tú dices yo no lo entiendo y tampoco quiero entenderlo porque yo no lo creo. Usted menosprecia, se burla, se ríe. Bueno, pero entonces llevan a Pablo al Areópago. El Areópago era un lugar donde llevaban las competencias. Era un sitio público de reunión. Pablo primero le visitó la plaza. Hay plaza de recreo y hay plaza de mercado. No sé, aquí pues lo que hay son centros comerciales, pero hay países donde está la plaza del mercado. Y en la plaza del mercado se llevan los comestibles, frutales, las frutas, todo lo que se produce en los campos. La gente entonces va a la plaza del mercado y se reúne mucha gente. Y mucha gente va ahí para comprar y otros para vender. Pablo visitó esa plaza, se encontró con algunos que realmente estaban interesados al escucharlo, a ver hablarles. Se encontró con unos gentiles que habían estado en el proceso del proselitismo. El proselitismo es la forma en que el judaísmo establece para aquellos que son gentiles, que quieren ingresar al judaísmo, hay un proceso. Muchos, el proceso se hace tan riguroso y tan difícil que no lo quieren.
¿Se acuerdan ustedes que Jesús habló de eso? Y le dijo, ustedes luchan por convencer, pero le ponen una carga tan fuerte y tan grande que no la quieren. Entonces, habían algunos gentiles que habían oído del judaísmo y habían aceptado el someterse a la ley, el abstenerse y vivir una vida moral, pero no habían querido aceptar ciertos ritos. Uno de ellos, la circuncisión. Pero estaban interesados en oír y recibir y creer en las cosas de Dios. Y Pablo aprovecha. Pero se formaron problemas serios. Querían apedrear a los compañeros de Pablo y los llevaron para allí quererlos enjuiciar y quererlos realmente condenar. Pero Pablo les presenta que Dios es el creador del universo. ¿Por qué? Porque él llegó en Atenas mientras observaba. Yo no sé si usted, cuando camina por las calles, cuando escucha las noticias, como que se conmueve, como que algo por dentro le hace sentir. ¿Qué diríamos decir que siente? Pues muchos sienten compasión. Ay, Señor, pero mira lo que está pasando. Otros dicen, ay, Señor, si yo pudiera ir. Hay una inquietud. Pablo, cuando pasaba y miraba, vio un altar. Y en el altar había un rótulo, un título que decía al Dios no conocido. Y Pablo sabiamente dijo, esta es la entrada. Aquí está la oportunidad. Y cuando los reunió en las sinagogas y cuando los reunió fuera en el Areópago, le dijo, no, mira, yo quiero decirles que ese Dios que ustedes están adorando, ese Dios es el que yo conozco. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Ese es el Dios que no está limitado a templos, que no está limitado a estatuas. Y ahí se formó un problema. Cuando comenzó a decirle que el Dios de él no estaba limitado a las estatuas y ellos adoraban a imágenes. Tenían una señora que adoraban. ¿Cómo se llamaba la señora? Diana, la diosa Diana. ¿Cómo se llamaba esa señora? Dígamelo fuerte, que yo quiero escucharlo. Diana. La diosa Diana. Diana. Sí. Esa diosa era el recurso económico de cómo se llamaba él, Demetrio. Y otros más que construían el templo
y en el fondo ponían una estatua de la imagen de Diana. Y la gente le adoraba. Y la habían hecho la diosa de todo el imperio, de toda esa área. Y en esa disposición, ellos dijeron, este que está predicando, este que está enseñando que no hay otro Dios, que no se le puede servir a las imágenes, porque el Dios que él predica no cabe en una imagen. Así es que lo mejor que podemos hacer es quitarlo a él. Ahora, cuando se reunieron y presentaron la querella, la queja, no era básica ni fundamental, sino que ellos mismos dieron testimonio de que el Evangelio se había esparcido por toda Asia. Había llegado a todos los sectores y lugares. Ellos mismos reconocieron el poder del Evangelio que había pasado la frontera y los límites de los lugares entonces conocidos. Ahora, cuando llegó el Evangelio a Éfeso, sucedió algo grande. Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias, cosas que lamentablemente hay que tener cuidado, porque dice que los sudarios de Pablo, la gente se los llevaba para los enfermos y eran sanados, pero es porque la fe no podía estar en el sudario, la fe tenía que estar en el que usaba a Pablo. ¿Me entiendes? El que usaba a Pablo era el que podía hacer que el sudario pudiera motivar a la fe. Esto es de parte de un hombre que ha sido ungido y que ha sido ungido por el Dios que él predica. Entonces, el Dios que él predica, que lo ha ungido a él, si nosotros tenemos y llevamos esto creyendo en el Dios que lo usa a él, el enfermo puede sanar. Ahora, hay un peligro. Yo no sé si ustedes han visto que le mandan pañuelos a la gente. Mándanos una donación y te mandamos un pañuelo ungido. Pero tienes que mandarle la donación. Y para ser un poquito más flexible, dice, bueno, si no puede mandar la donación, no importa, te mandamos el pañuelo. No hay que tener cuidado, y mucho cuidado. Y Dios hizo unos milagros y unas maravillas tan grandes, porque fueron muchos los endemoniados que fueron libertados. Fueron muchos los que fueron desatados. Fueron muchos los que pudieron testificar de que habían sido instrumentos de Satanás.
Era un lugar donde la magia, hay dos clases de magia. ¿Han oído ustedes de ella? ¿No? Hay una que se llama la magia negra. Hay otra que se llama la magia blanca. No sé los que me están escuchando, pero lamentablemente cayó en mis manos el libro de la magia negra. Yo era un juvenil y me llamó tanto la atención que comencé a leerlo e invocar. Me costó un mes, pero mi mamá no lo sabía. De la iglesia iban a orar por mí. Estuve un mes. Y en ese mes me visitó un agente de Satanás para ofrecerme si me hacía uno de los líderes que enseñase y practicase la magia negra, para darme todo lo que yo quisiese, desde dinero hasta la gobernación de Puerto Rico. Y por un mes estuve encerrado. Y un día, cuando llegó el espíritu enviado por Satanás a ofrecerme y a decirme lo que me podían dar, tuve que decirle: no puedo. Porque me dijo en la última conversación: tienes que entregar tu alma a nosotros. Ya no le pertenecerás a tu Dios, al Dios que tú ahora crees. Y en ese momento le dije: no te acepto. Y pude entonces ser libertado de la presión, opresión, perdón. Puede salir. Y el libro se lo devolví a la señora que lo había dejado en mi casa. Se lo devolví. Pero en esta ocasión, ¿qué hizo la gente? Recogieron todos esos libros que utilizaban, que les habían costado, mucho dinero, mucho dinero. Miles de dólares hubiesen sido en el día de hoy. Ellos los trajeron. ¿Y qué hizo Pablo? Los quemó. Todos fueron quemados. Y Dios pudo ser glorificado, porque el Evangelio es lo único que podrá y puede ayudar a esta humanidad. Y nosotros somos los portadores de ese Evangelio. Los apóstoles en el principio se dedicaron, a través de las edades, siempre Dios ha tenido hombres y mujeres que le han dicho a Dios: heme aquí, envíame a mí. Yo creo que está bien. Terminamos.
pero que muchos nos llamaron desde México. Que están orando por una campaña evangelística. Bueno, Dios bendiga a los hermanos de México y esperamos que el Señor le bendiga en su campaña y oraremos si puedo llegar y compartir con ellos. Mercedes Echevarría de Argentina, por salvación. Lucía Borges de Ecuador, reconciliación. Ramón Cruz Pide, salvación de Ecuador. Delia Ortiz de Guayama, Puerto Rico, petición especial. Mariceli Díaz de México, petición especial. Aider Reyes de Chile, por salvación. Esperanza Salazar de Cuba, por salvación. Yolanda Rivera de Venezuela, quiere ser salva. Irma Toro del Bronx, quiere que el Señor le dé salud. Sabe que durante el mes de julio pudimos alcanzar a más de 100,000 personas que pudieron estar en contacto con nuestra programación. Vamos a estar en pie. Muchos posiblemente debido al día de festividad compartieron con sus familiares, viajaron a algún otro lugar. Pero nosotros pudimos llegar, otros el diluvio y las inundaciones. Aquí al terminar a Hancock Avenue, muchos de los autos se quedaron porque el agua llegaba más arriba del piso de los autos. Y algunos que intentaron se quedaron variados ahí, no pudieron pasar. Otros posiblemente se quedaron sin electricidad en la parte del norte de la ciudad. Hubo problemas con la electricidad porque la casa de Jonathan, mi hijo, se le había quedado sin corriente. Pero ustedes llegaron, ustedes se esforzaron, ustedes están aquí, recibieron. Gracias al Señor por ustedes que hicieron ese sacrificio. Vamos, le recomendamos a las personas que quieren ser salvos y reconciliarse. Es la mejor decisión que han hecho y lo más grande que quieren y pueden recibir. Y en esta hora les aconsejamos que reconozcan que han pecado, que le han faltado a Dios, pero quieren perdón. Y Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pagó el precio del perdón de cada vida, de cada persona que en Él cree. Y le recomendamos que pueda asistir a una congregación, a un templo, donde le puedan continuar enseñando acerca del conocimiento del Evangelio de Jesucristo y todo lo que en Él ha sido provisto para beneficio del que cree y le recibe. Oraremos por las oraciones especiales o la condición especial que piden que el Señor pues
tenga misericordia y le ministre. Padre, te damos gracias en esta hora y te presentamos a todos aquellos que creyendo la palabra reciben a Jesucristo como su Salvador personal. Y oh Dios, en este momento, oh Padre mío, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre que fue derramada en este momento, oh Señor, ellos sean lavados, limpiados, purificados, santificados y añadidos, Señor, a la familia. Gracias por salvarles, gracias por perdonarles, gracias, Señor, por hacerles nuevas criaturas, hacerles un nuevo nacimiento en su vida y añadirlos a tu familia espiritual. Mira las peticiones de salvación, las peticiones, Señor, por salud, las peticiones en beneficio de familiares y otros. Bendíceles y ayúdales. Y ahora, mientras salimos de este lugar, llévanos en paz, llévanos en comunión, y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén.